Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y Señor, sabemos que si estamos delante de ti no es por quien nosotros somos, sino por quien tú eres. Y Señor, por eso no podemos conformarnos, Señor. Señor, necesitamos más de ti. Señor, necesitamos conocer más de ti. Señor, necesitamos, Señor, enamorarnos más de ti. Señor, necesitamos confiar más en ti. Señor, necesitamos recordar, Señor, que tú siempre has sido fiel. Y Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, no podemos conformarnos, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti. Señor, te suplicamos que tú nos hables en ese día, Señor. Señor, no tenemos dudas, Señor, que tu palabra tiene que hablarnos en ese día, Señor. Y nos sometemos, Señor, a ti. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Sé con aquellos, Señor, que están enfermos, Señor. Sé con aquellos, Señor, que han sido contaminados con coronavirus, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Pero gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Esto lo pedimos pidiéndote perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hoy queremos hablar sobre Elías. Ahora, porque vamos a hablar sobre Elías, yo no quiero que ustedes se lo olviden las últimas 4 semanas que estuvimos hablando de José, porque casi lo van a ver en la vida de Elías en esta mañana. No se nos puede olvidar que constantemente Dios le decía a José que estaba con él. Y tenemos que nosotros tener memoria de que no importa la circunstancia que confrontó José, Dios estaba con él hasta el punto que lo llevó hasta su propósito. Y hoy también queremos recordar a través de la vida de Elías que sí tenemos que estar enfocados y nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Sabemos que Elías fue un profeta de Dios. Y que no solamente fue un profeta de Dios, sino que Dios le asignó algunas áreas en su vida y en la vida de Israel para que él obrara. Ahora, no crean que solamente Dios asigna cosas a los profetas, ni a los líderes, ni a los pastores. Miren lo que dice Efesios 2:10, porque es para cada uno de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que Dios nos ha dado a nosotros asignaciones, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vemos que cada uno de nosotros hemos sido asignados por Dios para buenas obras. Y dice que fue asignada antes aún que nosotros hemos nacido. Así que en otras palabras, iglesia, el Señor espera de nosotros esas asignaciones como hombres, como mujeres, como esposa, como esposo, como padre, como aún cristianos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos impactar la vida de nuestras esposas. Para que nosotros podamos impactar la vida de nuestros esposos. Para poder impactar la vida de nuestros hijos. Para poder impactar la vida de nuestra comunidad donde Él tiene. Cada uno de nosotros tenemos asignaciones de parte del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como matrimonio. Nunca lleguemos a ser piedra de tropiezo para nuestra esposa, nuestro esposo, porque dice que tenemos buenas obras, que hemos sido hechos para buenas obras. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, que no lleguemos a ser piedra de tropiezo a nuestros hijos, porque ellos han sido creados para buenas obras de parte del Señor. Él nos llama a impactar. Él nos llama a poder reflejar al Señor en nuestras vidas. La primera vez que encontramos a Elías va a ser en el Primera de Reyes, capítulo 17. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo 19. Pero ahí en Primera de Reyes 17 es cuando de repente aparece Elías para desafiar a un rey que era bien malo, que era Acab.
Elías profetiza una sequía en todo el mundo y que iba a haber hambre como consecuencia de la maldad del rey Acab. Y vemos que sí, todos tenemos una asignación para impactar al mundo, no a las malas, pero a la buena. Pero el rey Acab estaba destruyendo con la sinagoga, estaba destruyendo con el pueblo de Israel. Pero también vemos en ese capítulo 17 que advertido por Dios, Elías se esconde en un arroyo donde fue alimentado por unos pájaros, fue alimentado por algunos cuervos, pero también en la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra. ¿Recuerdan que Elías se encuentra con una viuda y le pide comida y ella le dice, oye, yo no tengo comida? Pero Elías dice, tenemos que confiar en Dios, y le dio comida a Elías, y la mujer tuvo comida no solamente para Elías, sino para ella y para su hijo. Y después de eso vemos a Elías en una guerra cara a cara con los profetas del falso dios Baal. Y recuerden que lo predicamos hace varios años. Qué confrontación entre Elías y 400 y pico de profetas. Y ahí hicieron aquel barbecue y le pusieron, lo llenaron de agua. Y Elías dice, de acuerdo a qué Dios existe de verdad, que caiga fuego del cielo. Y vemos que aún Elías se burla de los profetas de Baal. Y le dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Acaso está dormido? ¿Acaso está de viaje? Tremenda confianza en su Dios tenía Elías, porque sabía que no había fallado con todas las asignaciones que Dios le había dado. Y después Elías ora y sabemos que cae fuego del cielo y consume todo, las piedras, el agua, lo consume todo. Y después vemos, después de esta gran victoria sobre los falsos profetas, que Elías ora otra vez y llueve una vez más sobre la tierra. Vemos que Elías era un tremendo profeta de Dios. Vemos que Elías era un hombre con poder de Dios. Vemos que Elías tenía sus convicciones. Vemos que Elías tenía fe. Vemos que Elías era un hombre sin temor. ¿Sabe lo que era pararse delante de todos esos profetas falsos? Vemos que Elías no tenía temor en su vida. Elías vio constantemente a Dios obrando a su favor por su obediencia. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿somos obedientes hoy en día? Todas las asignaciones de Dios iban y venían a una velocidad impresionante. Oró y paró de llover. Y vinieron los cuervos a darle de comer. Y ve que el aceite se multiplica. Y era constantemente viendo la mano de Dios. Y ahora llegamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Iglesia, cuando hay asignación, hay oposiciones. Por favor, entiendan esto y acéptenlo como una convicción. Cuando hay asignación de tener un matrimonio saludable, van a haber oposiciones de Satanás. Cuando tenemos la asignación de ser buenos padres, va a haber oposición de Satanás. Tenemos que entenderlo porque Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí tenemos asignaciones, sí tenemos cosas que el Señor dice, ir y predicar el evangelio, pero hay oposiciones, que tengo temor, que me da pena, que si me preguntan, esas dos van juntos. Por eso ahí Primera de Pedro dice, ten cuidado, porque el león anda rugiendo como león. Sí que no es de verdad un león, sabemos quién es el león de Judá, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Sí que vemos que cuando hay asignación hay oposiciones. Y miren el versículo 1 del capítulo 19. Ya hemos visto la mano de Dios increíblemente sobre el profeta de Elías. Y vemos el versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí Acab va y le cuenta a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios, que vimos que acabó con todos los profetas de Baal. Y Jezabel, la esposa del rey, en vez
de volverse a Dios, en vez de decir, oye, de verdad, vemos el poder de Dios a través del profeta de Elías. Miren el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es increíble que Jezabel le manda un text a Elías. Jezabel le manda un email y le dice que mañana tú vas a morir como los profetas de Baal. Todo estaba bien con Elías. Todo iba de bien a bien, a bien, a bien. Y de repente él recibe malas noticias. Y de repente vemos que él recibe noticias negativas. Iglesia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros estábamos en la misma condición que Elías. Estábamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Estábamos disfrutando de nuestras familias. Estábamos disfrutando de las bendiciones de Dios en su iglesia. Estábamos disfrutando de buena salud todos nosotros. Y de repente nos llega mala noticia. De repente nos llegan noticias negativas. De repente nos llega a nosotros el coronavirus. Con la posibilidad de ¿qué? De lo mismo que vemos en este versículo. Que podemos morir mañana. Estos son momentos que el gozo de repente se desaparece. Estos son los momentos que de repente el temor toma control y todavía lo vemos después de 10 meses. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando vienen oposiciones? Vemos que aquí llegó la oposición de Elías. Después que usted se puede imaginar a Elías, wow, este ministerio está bueno. Todo lo que Dios me manda hacer, todo cae en su lugar. Y de repente le llegan las malas noticias. De repente le dice, mañana tú vas a morir. ¿Qué hacemos nosotros cuando ha llegado oposición a nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen guerras y conflictos en nuestro matrimonio? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen malas noticias? Cuando llega la oposición en nuestra vida. Miren el versículo 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Escuchen, iglesia, mi corazón. Cuando viene la oposición, cuando vengan problemas en nuestros matrimonios, cuando vengan problemas con nuestros hijos, cuando venga un coronavirus, tenemos dos opciones. O recordamos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. De recordar a Elías en ese momento cuando tuvo hambre, los pájaros vinieron y le trajeron alimento. Elías tenía que haber recordado en ese momento como cuando había hambre y la viuda no tenía nada, como se multiplicó el aceite. Elías tenía que haber recordado que cuando Dios le mandó que orara, que no hubiera más lluvia, paró. Elías tenía que haber recordado que cuando Dios le dijo, ora por lluvia, llovió. Elías tenía que haber recordado en ese momento que cuando estaba delante de los profetas, que no caía fuego del cielo. Y que él tenía la fe en su Dios, que iba a caer fuego, que se burlaba aún de los profetas. Eso es lo que Elías tenía que recordar. Que 450 profetas contra un profeta de Dios. Esa era la opción que no solamente Elías tiene que recordar, pero esa es la opción que nosotros tenemos hoy en día. De recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Porque la otra opción, y lo vemos en estos versículos, es correr. La otra opción que tenemos es tener temor. La otra opción es querer morir. Ahora, ¿se dieron cuenta lo raro? Porque el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Él no quería morir en las manos de Jezabel. Pero ¿se dieron cuenta el versículo 4? Pide que se muera. Para eso quédate con Jezabel, que te van a matar el próximo día. Pero vemos que a veces en nuestra vida está la guerra esa de lo bueno y lo malo. De querer confiar en Dios, pero no confiar en Dios. ¿Qué le pasó a Elías?
Esa fue mi pregunta esta semana. Elías, ¿qué te pasó? Tuviste cosas que fueron increíbles. Un hombre que hizo las cosas que hizo Elías. Y es simplemente que Elías se le olvidó que Dios es más grande que Jezabel. Iglesia, Dios es más grande que coronavirus. Dios es más grande que la política que estamos viendo. Dios es más grande que los problemas que nosotros podamos tener. Iglesia, cuidado que el Señor no nos ha llamado a correr. Y esto se lo digo con el corazón. No es una queja. Lo vemos en la nación completa. Los cristianos de repente están corriendo. Y además en llorar. ¿Y qué va a pasar con coronavirus? ¿Y qué va a pasar con la política? ¿Y qué va a pasar con el problema? Yo no creo en ningún momento que el Señor nos ha llamado a correr. Y mucho menos a querer perder nuestra vida. Dios puede lidiar con Jezabel. Dios puede lidiar con coronavirus. Dios puede lidiar con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. No corran al revés, corran hacia Él. Corran sabiendo que es un Dios todopoderoso. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué tanto miedo? ¿A qué le tenemos miedo hoy en día que estamos corriendo tanto del Señor? ¿Estamos de verdad acaso? Y es triste pensar, ¿de verdad le tenemos miedo a la muerte? Porque Pablo bien claro dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hemos visto la mano de Dios. Y hemos visto cómo Dios protege. Y sí, han habido muerte, pero por favor, no ha sido por coronavirus. Eso fue lo que el Señor ha usado para llevarse a aquellos. Pues ya era tiempo de morir para esa persona. Hubiera sido coronavirus, hubiera sido un carro de accidente, hubiera sido que se hubieran atorado con un pedazo de pollo. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué estamos corriendo tanto? Yo no estoy diciendo que no se tapen la boca. Hoy en día, ahora esta semana, después de 10 meses, dicen, no, sería bueno ponerse dos caretas. Gracias, después de 10 meses. Y entiendan, a mí no importa eso. Pónganse 2 caretas como si el domingo que viene quieren traer 30 caretas puestas. Pero por favor, sigan confiando en el Señor. Miren el versículo del 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y viendo el ángel de Jehová, viniendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo el camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice ese versículo 5, y echándose debajo del enebro. Escuchen, iglesia, mi corazón, no es el tiempo de echarse. No es el tiempo de sentarse. Gracias, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por seguir siéndole fiel al Señor. Gracias por seguir asistiendo. Gracias por seguir compartiendo. Gracias por seguir compartiendo los sermones. Gracias por seguir dando de su tiempo, de su vida, de sus recursos. Porque hemos visto la mano de Dios. No tenemos duda que sí hemos visto la mano de Dios. Pero yo creo que podemos ser honestos, que sí estamos cansados. Estamos cansados del coronavirus. Estamos cansados de toda la política. Estamos cansados de toda la gente que si hay trabajo, no hay trabajo. Pero escuchen, hasta aquí hemos confiado en Dios y hemos visto su mano. No es tiempo de correr. No es tiempo de echarse. No solo Dios le había cuidado de Jezabel, pero se dieron cuenta, Dios lo alimentó. Qué lindo esos versículos de 6 a 8, donde el ángel despierta a Elías y le da de comer. Escuchen, iglesia, el Señor nos ha dado de comer en estos últimos 10 meses. Pero nosotros somos los que tenemos que comer. Nosotros tenemos que alimentarnos. Y tenemos que entonces hacernos la pregunta, ¿hemos estado comiendo de su palabra? ¿Hemos estado comiendo de la adoración? ¿Hemos estado comiendo de la adoración?
Hemos estado de verdad delante de Él orando por nuestra nación, por nuestra iglesia, por los miembros, por nuestra comunidad. Hemos estado todavía comiendo la evangelización. Y por eso le doy gracias a Dios por hermano Luis, porque ya hemos visto fruto en una semana de ser obediente al Señor y ir y empezar a colgar la película de Jesús contratados en la casa de las personas. Gracias por no echarse. Gracias por creer un Dios todopoderoso. Dice que fue fortalecido con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo con la comida de los sermones? ¿Lo estamos oyendo, viendo? ¿Estamos permitiendo que el Señor de verdad nos hable? ¿Qué estamos haciendo con los estudios bíblicos de la escuela dominical? Los estudios bíblicos de los miércoles. ¿Estamos de verdad alimentándonos de lo que el Señor ha proveído? Porque escuchen, Dios da la comida, pero somos nosotros los que tenemos que comerla. ¿Se dieron cuenta que dice que llegó hasta Horeb, el monte de Dios? Cuando si uno lee eso, dice, wow, gloria a Dios. Va a haber un cambio en el corazón de Elías. Uno lee eso y uno dice, wow, va a haber cambios en los matrimonios. Van a haber matrimonios saludables. De repente la gente llega al monte de Dios y de verdad van a ser fiel al Señor. Pero miren el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Dice que se metió en una cueva. Hermano, yo creo que hoy en día las cuevas se están llenando. Las cuevas se están llenando hoy en día de parejas cristianas y que están corriendo del Señor y tienen temor y se han metido en la cueva. Yo tengo miedo que hoy en día las cuevas se están llenando de los padres y no están haciendo el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Yo creo que las cuevas hoy en día están llenas de personas, de hombres, de mujeres cristianos que no están haciendo lo que Dios le está llamando a hacer. Y todo es el temor del dinero, de la salud, de coronavirus, de la política. Yo creo de todo corazón que las cuevas hoy en día se han llenado de iglesias. Usted no se puede imaginar cuántas iglesias no han abierto desde coronavirus, porque están corriendo y corriendo y están metidos en la cueva. Escuchen mi corazón, en las cuevas hay aislación. En las cuevas hoy en día la gente no quiere ir a la iglesia. Ya hoy en día las iglesias, hoy en día en las cuevas los cristianos no quieren ver ni los sermones, ni dan de su tiempo, ni dan de sus recursos, ni están compartiendo. En la cueva la gente son pasivas. En la cueva hoy en día hay depresiones. En las cuevas hoy en día hay problemas familiares. Hoy en día usted dice, bueno, si están en la casa hay más unión en matrimonio. No, hoy en día en las cuevas hay más divorcio. Iglesia, ¿qué si Dios no nos ha llamado a escondernos en una cueva? ¿Qué si la cueva es dañina? ¿Qué si la cueva de verdad es dañina a nuestra mente, a nuestro físico, a nuestra relación con el Señor? ¿Qué si la cueva es dañina al plan de Dios? ¿Y cómo yo sé eso? ¿Se dieron cuenta ahí en el versículo 9? Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta para pensar seriamente. Porque si está bien que Elías hubiera estado escondido, si eso era el plan de Dios, no se hubiera aparecido Dios. Y escuchen la pregunta que le hace, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Usted se puede imaginar el corazón de Dios en ese momento? Dice, Elías, con todo lo que tú has visto, ¿qué haces aquí? Iglesia, yo creo que esa pregunta tenemos que responderla cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros corriendo? ¿Qué hacemos nosotros en la cueva? ¿Qué hacemos nosotros no estar buscando del Señor? ¿Qué hacemos nosotros en no estar oyendo sermones ni compartiendo sermones? ¿Qué hacemos aquí? Recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando salieron de sus países? Ya sea de donde haya sido, de Cuba, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala,
de México. ¿Ustedes se recuerdan cómo Dios nos ha cuidado? ¿Cómo que ahora vamos a estar escondidos en una cueva 10 meses después? ¿Recuerdan cuando el Señor los ha sanado, que han dado testimonio de una enfermedad, de un tumor, de un cáncer, de una enfermedad horrible? Hemos oído testimonio de lo que Dios ha hecho con los hijos que han estado perdidos y hoy en día están buscando del Señor. Y tenemos que hacer esa misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te parece que Elías se le olvidó que Dios lo amaba? Tal parece a Elías se le olvidó lo grande que es nuestro Dios. Miren el versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo hubiera sido Dios, hubiera dicho: mira, vamos a empezar por un lado. Antes de salir de la cueva, para de quejarte. Porque se dan cuenta en la cueva qué es lo que hacemos. Nos quejamos. ¿Hasta cuándo coronavirus? ¿Hasta cuándo el dinero? ¿Y cuándo ahora el gobierno me va a mandar lo que me debe? Porque ahora pensamos que no deben cosas. Y ahora vemos aquí que Elías hace quejarse. Y yo tengo malas noticias. Y a lo mejor no es con todos ustedes. Pero muchas personas, muchos cristianos estaban en la cueva antes de coronavirus. Antes de coronavirus ya se habían metido en su cueva y todo lo que hacen es criticar y pelear. Y yo me merezco esto y ¿por qué no tengo esto? Y entonces llega coronavirus y todo lo que hizo fue empeorar sus vidas espirituales. Porque salieron corriendo. Porque se metieron en cueva. Miren el versículo 11 y 12. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, escuchen esto, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios, escuchen iglesia, Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. ¿Ustedes quieren que yo le explique estos versículos bien fácil? No vas a encontrar a Dios en el drama. No van a encontrar a Dios en el drama. Lo van a encontrarlo oyendo la voz de Dios. Y es interesante porque ese versículo le dice un silbo apacible y delicado. Y escucharon el versículo 3. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Un silbo apacible y delicado. Y dice ese versículo 13: y lo oyó Elías. Ninfa. No te oigo. Ninfa. No te oigo. Ahora sí te oigo. ¿Quieren entender esos versículos? De la única forma que vamos a oír la voz de Dios es estar cerca a Dios. Por eso estamos en la cueva, porque no oímos. Solo todo es drama. Todo es simplemente quejas. Y estamos aquí todavía, vivos, para glorificar a Dios. Pero no estaba en el drama del viento, no estaba en el drama del terremoto, no estaba en el drama del fuego, no está en el drama de nuestras quejas. Dice esos versículos que estaba hablándole bajito a Elías. Y fue cuando Elías lo oyó. Escuchen, iglesia, si seguimos con la bulla en nuestra vida, más nunca vamos a oír la voz de Dios. Y por eso están los matrimonios como están. Y por eso los hijos están como están. Porque Dios quiere que estemos cerca a Él
para que podamos de verdad oír lo que Él está diciendo. Porque el Señor en 10 meses no ha dejado de hablar. Él sigue hablando en el silencio. Miren el versículo 14. Porque es interesante que Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y Él no está hablando bajito, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces todavía en esa cueva? ¿Por qué tanto miedo? Todavía hay un mundo que está yendo al infierno. Mira la condición de tu matrimonio. Mira la condición y Él todavía te está diciendo, ¿qué haces aquí? Esto no es lo que yo quería para ti en ningún momento. Versículo 14. Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado un pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Paren de quejarse. ¿Se dieron cuenta? La misma historia, la misma queja. ¿Ustedes quieren saber por qué estas son las mismas palabras de Elías? Porque el enfoque de Elías estaba en ¿quién? En él. Elías no entendía, mientras que él estaba en esa cueva, todo lo que eran quejas. Y todo era, ay, pero yo soy que trabajo como un animal. Ay, pero soy yo el único. Cállense en la boca y escuchen la voz de Dios. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestro enfoque hoy en día? Mira cómo termina el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirá a Hazael por rey de Siria. Iglesia, la cueva no es nuestro destino. Escuchen, iglesia, la cueva no es nuestro propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y vemos que Él tenía un plan para Elías. Y va y le dice qué debe de hacer. Y aún más adelante incluye, si terminan de leerlo, incluye que Él tenía la unción de Eliseo para que tomara el puesto de profeta. Pero me encanta, porque ahí Dios le está recordándole que no se trata de él. Dios le está recordándole a Elías que él tiene un plan. Y por eso le pregunta, ¿qué haces aquí? Yo no tengo duda que el Señor nos está llamando. Ya es tiempo de salir de la cueva. Ya es tiempo de parar de correr. Tenemos que confiar en Él. Pero quiero terminar con estas palabras en el versículo 15, porque de verdad tocó mi corazón esta semana. Y dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Iglesia, ¿recuerdan ese camino? ¿Recuerdan cuando se entregaron al Señor y usted querían hablarle a toda su familia, a todos sus vecinos del Señor? Dice, recuerda tu camino y regresa a ese camino. Recuerda cuando querías leer la Biblia todos los días en hora de lonche, en el camino, en cualquier lugar. Dice, regresa a ese camino. Recuerda que orabas por la salvación de las personas. Recuerda esos caminos. Recuerda de seguir compartiendo el evangelio con la persona. Lo que aquí le está diciendo ahí, ve y vuélvete por tu camino. Recuerden la carta que Dios le manda a las iglesias de Apocalipsis. Pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Ahora usted dice, bueno, pastor, ¿cómo salgo de esta cueva? Es verdad, he estado corriendo, he estado viviendo como a mí me da la gana. Sí, tenemos miedo de venir a la iglesia, pero no tenemos miedo de ir a trabajar todos los días y ir a Walmart. ¿Cómo de verdad puedo salir de esta cueva? Es bien fácil. Simplemente arrepiéntate de no confiar en el Señor, porque se trata de no confiar en el Señor. Se trata de seguir corriendo y tenemos que salir de la cueva. Porque cuando salimos de la cueva, cuando de verdad tenemos esa relación personal y confiamos en el Señor y sabemos que no importa lo que pase con nuestra vida, va a ser como un abrir y cerrar de los ojos y estamos con el Señor. Jamás vamos a ser igual cuando salimos de esa cueva. Iglesia, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Sabemos el resto de la historia?
Jezabel mata a Elías. No, eso no es verdad. ¿Sabían ustedes que Elías no vio la muerte? Dice que Dios simplemente se lo llevó. 2 personas nada más, Enoc y Elías, no vieron la muerte. Y dice la Biblia que para nosotros va a ser un abrir y cerrar los ojos y estamos delante del Señor. ¿Cuál es nuestro temor? Sale de la cueva, porque el Señor no ha terminado con nuestro matrimonio. Salgan de la cueva, porque el Señor no ha terminado con nuestra comunidad. Y lo estamos viéndolo diariamente. Salgan de la cueva, porque el Señor quiere bendecir todavía a tu matrimonio y a tu familia. Simplemente ve y vuélvete por tu camino. Los caminos que te trajeron el Señor. Que ya no exista más el orgullo. Para de correr. Para de pedirle al Señor que te quite la vida. Para de esconderte en una cueva. Porque la palabra que Dios le dijo a Elías, nos la dice a nosotros hoy en día. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estamos haciendo? El Señor todavía nos va a dar una segunda oportunidad. ¿Qué si de verdad nos aferramos a Él? ¿Qué si de verdad nos aferramos a su palabra? ¿Qué si de verdad las asignaciones que Dios nos ha dado como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijos, como cristianos, como iglesia, le somos fieles, Señor? Y vamos a ver las mismas bendiciones que Elías vio. Porque el mismo Dios que Elías sirvió y vio los milagros, ese es el mismo Dios que nosotros servimos hoy en día. Y ustedes dan testimonio y han dado testimonio de eso. Pero escuchen, iglesia, ya con el temor. Porque no es el plan de Dios. Ya con de estar escondido en la cueva. Porque no es el diseño que Dios nos ha dado. No es nuestro propósito. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta historia de Elías, Señor. Señor, aunque sucedió tantos miles de años, Señor, es impresionante que la podemos aplicar a nuestra vida hoy en día, Señor. Y Señor, si algo podemos confesar, si algo podemos decirte hoy en día es, Señor, nos arrepentimos, Señor, como iglesia, como cristianos, como hombres, como mujeres, como esposo, como esposa, como padre, Señor, porque sí hemos corrido y sí estamos en una cueva. Y vemos, Señor, que todo esto va de mal en peor. ¿De qué nos vale, Señor, cuidarnos en una cueva de coronavirus si nuestras vidas espirituales se están muriendo? ¿De qué nos vale, Señor, escondernos en una cueva y ver lo que está sucediendo en los hogares, en los matrimonios y con los hijos y en nuestra ciudad, Señor? Señor, esa misma pregunta aplica a nosotros hoy en día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa cueva, Señor? Nunca fue tu propósito, Señor. Nunca ha sido, Señor, de escondernos en temor. Ayúdanos, Señor, a seguir cuidándonos. Pero, Señor, es tiempo de salir de esas cuevas. Es tiempo, Señor, de invitar, aunque sea a los vecinos a nuestra casa, para que oigan y vean los sermones en vivo. Es tiempo de compartir los videos con otras personas. Es tiempo, Señor, de seguir invitando personas a la iglesia y que sean decisiones de ellos. Pero, Señor, no nos pueden encontrarnos en una cueva. Señor, en una cueva, Señor, con temor a Jezabel, Señor, con oposiciones. No podemos dar testimonio de ti porque somos nosotros los cobardes, Señor. Y, Señor, todavía hay una ciudad que está yendo al infierno. Y todavía hay divorcios. Y hay depresiones. Y vemos, Señor, que aún nuestras mentes y nuestros cuerpos están siendo dañados, Señor, por estar en la cueva. Y, Señor, el plan tuyo de ir y predicar el evangelio, ¿dónde queda en todo esto? Señor, gracias, Señor, personalmente, por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Señor, gracias por nuestros miembros, Señor. Señor, gracias porque seguimos siendo obedientes y podemos ver los frutos, Señor. Señor, ayúdanos a nunca escondernos en una cueva, Señor. Sí nos vamos a proteger. Sí nos vamos a cuidar.
Sí vamos a mantener nuestra careta, nuestra distancia. Sí nos vamos a elevar las manos. Pero Señor, lejos esté de nosotros de correr de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, que podamos regresar por ese camino de antes. El camino donde compartíamos tu palabra. El camino, Señor, de la adoración, de la oración, de la evangelización. Señor, ayúdanos a tener un compromiso contigo. Porque, Señor, es tiempo de salir de la cueva y que tu iglesia impacte en este 2021. Ya tú nos has demostrado en el 2020 que tú nos has cuidado. Ahora que podamos seguir siendo una luz en un mundo tan oscuro. Gracias por tu amor. Gracias por permitir, Señor, que esta historia, Señor, no solamente llegue a tu palabra, pero que llegue a nuestro corazón, Señor. Señor, que no le tengamos miedo a los Jezabeles alrededor de nuestra vida. Porque mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y nos vamos a aferrar a eso. Y vamos a confiar en ti, Señor. Pero, Señor, hay un mundo que te necesita, Señor. Y, Señor, tú quieres seguir usando tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a salir. Ayúdanos, Señor, a parar de estar quejándonos. Ayúdanos, Señor, de parar con los dramas. Si de todas maneras, Señor, tanto cuidado y hay más de 430,000 muertos, es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel a ti, cueste lo que cueste. Esto lo pedimos con un corazón agradecido y con un corazón entregado a ser fiel a ti, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.